Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Maya Salaverría, soy actriz y vengo de Logroño. Y tengo que ser sincera, la verdad. Cuando me propusieron esto de interpretar las memorias de Arrúbal, yo me quedé un tanto, a ver cómo lo digo, desconcertada, sorprendida. Dije, ¿pero Arrúbal tiene historia? ¿Pero cuál es la historia de Arrúbal? Y la verdad es que en La Rioja no sabemos nada. Como mucho la gente te suele decir tres cosas. Una es, uy, por ahí pasa el Ebro. Otra es, ¿eso no es el pueblo del aeropuerto? Y otra es, sí, yo una vez vi el cartel de Arrúbal cuando estaba conduciendo por la autopista. Pero ¿y qué sabemos de sus gentes, de su historia, de su cultura? Absolutamente nada. Y eso llamó aún más mi atención y mi curiosidad, que soy yo muy curiosa. Y la verdad, que después de ver todos vuestros testimonios y entrevistas, me ha llamado mucho la atención la familiaridad con la que habláis de la escuela, del río, de la plaza del ayuntamiento, también de las comidas, de los olores, de los sabores y de los sonidos. Me ha llamado la atención que en casi todas vuestras entrevistas siempre hay una banda sonora, algo musical. Y por eso me ha parecido adecuado que para este viaje nos acompañase mi queridísimo Raúl, acordeonista. Gracias, Raúl. Bueno, eso luego si lo hace bien, vamos a ver. Bueno, Arrúbal es un pueblo imaginado por sus habitantes y creado con el esfuerzo de ellos. Por eso, para nosotros, hoy es un privilegio, durante un ratito, pensar que somos una de vosotras y que nacimos, nos criamos y crecimos aquí, en Arrúbal. Raúl, allá vamos. A ver, Raúl, ¿por dónde empiezo yo? ¿Por dónde empiezo? Pues por el principio, claro. Yo tenía unos 5 años cuando entré en la escuela. Normalmente se entraba un año después. Pero claro, es que en casa éramos 7. Imaginaros 7 hermanos. Pero vaya, que mis padres siempre nos han tratado muy bien, ¿eh? No nos han pegado, ni nos han maltratado, ni nada de eso. Que para la época ya era. Y no nos ha faltado nunca de nada. A ver, sin grandes riquezas, pero nunca hemos pasado hambre. Ay, que estaba con lo de la escuela. La escuela estaba situada en la plaza del ayuntamiento, sí. Y por aquel entonces teníamos un solo profesor. Don Teófino se llamaba. Uy, éramos hasta 40 chavales. Bueno, chavales y chavalas, porque íbamos todos juntos. Pero no solo de género, sino de edades también. Los pequeños, los mayores, hasta que nos sacaban de la escuela. Me acuerdo que los sábados nos juntábamos todos para barrerla por turnos. Y allí íbamos a barrer la escuela. Y los más mayores les tocaba ir al soto a por leña, porque calefacción no teníamos. Pero frío entonces teníamos pa' un rato. Bueno, los más mayores iban a por leña. La cortaban y la dejaban secando. Teníamos que ser previsores, Iba a decir que no como ahora, pero bueno. Ay, luego,
Luego ya a los 14 años, pues ya pues te sacaban. Aunque mientras tanto también trabajabas, ¿eh? En casa, en el campo, en todas partes. A mí la verdad, que me hubiera gustado estudiar más. La historia siempre se me dio de maravilla. Y las historietas también. Los números no. Las matemáticas y eso, nada de nada. Pero a mí, lo que me hubiera gustado ser es modista. Que yo coser coso, ¿eh? Pero me hubiera gustado saber más. Anda, que manda, Raúl, manda. Quiero decir que es muy curioso estar tan rodeados de agua y que tardaran tanto en ponernos una fuente. Imaginaros que venía una señora a vender cántaras desde Agoncillo. ¡Cántara peseta! Luego ya pasaron a costar 2 pesetas. ¡Cántara 2 pesetas! Luego venía el hijo, que tenía un carro más grande, que iba tirado por un burro. ¿Sí? Y eso era el agua fina, porque para otras labores como lavar la ropa, pues ¿qué hacíamos? Ir al río. A ver, es verdad que podías ir a un riachuelo a lavar la ropa, pero como te pusieras a lavar en el riachuelo y un agricultor se pusiera a regar, te salía ahí todo el barro que te estropeaba toda la ropa. Así que era mejor resignarse y bajar al río. Y luego, bueno, para el resto de cosas íbamos también a por agua al río, que era aquello, porque estaba todo lleno de barro. Mira, bajábamos en un burro, que tenía 4 cántaras. Íbamos con el burro, con las botas de agua, por todo el barro aquel, que te caías tú, se caía el burro, bueno, un cisco había que montar y ya llegábamos al río. Y entonces, como éramos pequeñas, teníamos que llenar los cántaros con jarritas pequeñas, porque no podíamos del peso. Y ahí, a llenar, y venga horas, y venga horas. Y luego, la aventura de regreso. Con el burro, las cántaras llenas, el barro, había que hacer unos equilibrios, unas cosas, que era aquello, todo una odisea. Luego ya llegábamos a casa, y muchas veces metíamos el agua de las cántaras en tinajas más grandes. Y de ahí íbamos sacando el agua poco a poco. Por ejemplo, para ducharnos, ¿qué hacíamos? Pues lo echábamos en un balde de cerámica, un poquito de agua, y en verano, pues tú te pasabas el agua, te la echabas, tan gustito, tal. Pero en invierno, en invierno hacías así, racarra, racatá, y apañado, porque hacía un frío, que no veas. Y luego llegó el gran momento, la fuente pública, que no nos la pusieron hasta 1965. Anda, que... Pero bueno, aquello fue lo más. Porque claro, nos reuníamos ahí todas las mujeres, que eran las que solíamos ir a por agua y a lavar la ropa, y nos poníamos a hablar. Y nos sentábamos ahí a todas. Y cada una pues contaba sus historias, lo que fuera, traíamos algo de comer, algo de beber, y lo pasábamos la mar de bien. Y luego llegó el agua corriente a las casas. En 1972, que también tardó, ¿eh? Y si no llega a ser por nosotros, ni fuente pública, ni agua corriente, ni nada de nada. ¡Hey!
Mi primer trabajo fue lavandera. Vaya, mi primer trabajo pagado. Porque trabajar yo he trabajado siempre. En el campo, en casa. Pero lavando la ropa me sacaba yo unas perras. Le lavaba la ropa a gente que tenía más dinero. Lo peor era en los días de invierno. Yo aprovechaba cuando salía un poquito el sol y bajaba con la ropa. Mi padre muchos días tenía que bajar también conmigo, para ayudarme. Nos ponía un fueguito y nos calentaba el agua. Pero no os creáis que era para calentarnos a nosotras, ¿eh? No. Era para calentar el agua y que se deshiciera el jabón. Un jabón que hacíamos con aceites de todo tipo, los que sobraban, vegetales, animales. Y era buenísimo el jabón, ¿eh? Muy bueno. Pero costaba sacarle espuma a eso, que no veas. Y luego tocaba el aclarado. Y para eso ya el agua no estaba tibia. Ahí tocaba coger la prenda enjabonada y meterla al agua fría. ¡Uy! Se te ponían las manos como un tomate de rojas. Sabañones y todo que nos salían. Y luego ya, pues dejabas la prenda un poquito... ¡Ay! Al sol, si es que había. La dejabas al sol para que se le quitara la humedad y así no pesara tanto, porque luego te la tenías que llevar a tender a casa. Eso era otra aventura, como lo del agua. Te ponías las sábanas o lo que hubieras lavado encima de la cabeza para protegerlo del barro. Y allí ibas haciendo equilibrismos y funambulismo por en medio del barro. ¡Ay! Y conseguías llegar. Entonces tendías la sábana. Y aún, cuando estaba un poquitito seca, aprovechabas para plancharla cuando aún le quedaba un poco de humedad. Porque así se plancha mucho mejor. ¡Ay! Y luego para la ropa blanca, por ejemplo, usábamos ceniza. La ceniza la destilábamos con agua y hacíamos como una especie de lejía. Bueno, pues así fue como yo me saqué mis primeras perras. Uy. Aunque ya os digo que había trabajado mucho antes, ¿eh? Me acuerdo yo la temporada del espárrago. Mira, yo en la temporada del espárrago, que aún estaba en la escuela, siempre sacaba las mismas notas. A ver si adivináis. 0 patatero, porque claro, me tocaba trabajar. Pero que no os creáis que esto era una cosa única, ni mía, ni de mis padres, ni de mi familia. Esto pasaba en todo el pueblo. Me estoy acordando de un niño de mi clase que su padre era pastor y tenía que iba una horita o así a clase y luego se escapaba para llevarle el almuerzo a su padre. Mira, se lo llevaba en una cesta, que pesaba eso un quintal. Iba monte arriba más de hora y pico a buscarle. Luego le daba el almuerzo y le tocaba bajar otra hora y pico. Entre eso y que no le gustaba nada la escuela, pues no iba nunca, la verdad. Ay. Y otro vecino que tenía. Ese tenía 5 o 6 años cuando empecé a ir con el ganado. Ay, el pobre, lo pequeñito que era. Si es que me acuerdo yo, que se quedaba así, agarrado a los pantalones de su hermano al ver a los animales del miedo que les tenía. Fijaros si era pequeño, que hasta los animales le daban miedo. Ay. Luego también trabajaba mucho en el campo, claro, con mis padres sobre todo. A los 13 años ya plantaba de todo, patatas, puerros, bueno, es que aquí se cultivaban muchas cosas, pimientos, espárragos, pepinillos, de todo. Lo de regadío, lo regábamos con agua del Leza, que venía desde Murillo, pasaba por Agoncillo y he ahí el problema.
Porque aunque el agua estaba repartida por días, había algunos, que no voy a mencionar, que hacían lo que querían. Vaya, los de Agoncillo, que nos quitaban siempre el agua, o ponían cosas en el canal de riego, sí. Muchos días teníamos que subirnos uno del pueblo, en bici, en burro, lo que sería, canal de riego para arriba. Ya y ver si habían puesto algo, o había alguien dirigiendo el agua, o lo que fuera, decirle, y muchas veces quedarnos vigilando durante todo el riego. Sí, sí, anda que... Además, ¿sabéis quién era quien limpiábamos el nacedero? ¡Los de Arrubal! Pero bueno, que a mí el campo era una cosa que me gustaba. Sí, estar ahí al aire libre. Y había una cosa que me gustaba más, que era cuando se terminaba la jornada. Es así. Mira, a la 1:30 se ponían ahí unas herramientas y plas, 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 se hacían todas chocar. ¿Y eso qué era? Eso era la alarma de que se había terminado la jornada. Tú salías de tu campo y mirabas para un lado y venías por lo menos a 6 viniendo. Mirabas para el otro lado y veías por lo menos a otros 6 viniendo. Y te juntabas ahí para subir la cuesta por lo menos 12 personas, todas juntas a comer y a beber un poco también, que todo hay que decirlo. Sí. Bueno, es que antes hacíamos muchas cosas juntos. La gente se prestaba con más facilidad. Por ejemplo, que te faltaban manos para hacer la jornada del campo. Pues te ibas donde tu vecino y le decías, oye, déjame un chiquillo para trabajar. Y te lo dejaban hasta mediodía. Así era, sí, sí, sí. Se hacían muchas cosas juntos. Ay. Y cuando no había trabajo en tu propio campo, te ibas a trabajar al de otro. Mi padre siempre lo decía, que mi padre siempre ha sido un hombre muy trabajador. ¿Sabéis qué decía? Yo me voy a trabajar, aunque sea barbarés. Que ya sabéis qué se dice de barbarés, ¿no? Barbarés, barbarés. Van los hombres derechos y vuelven del revés. Yo, la verdad que no me enteraba muy bien del dicho, pero como veía a mi padre que venía doblado de trabajar en el campo, pues claro, yo me pensaba que se referían a eso. Pero un día me dio por preguntarle a mi abuelo. Yo que era una niña muy preguntona y muy curiosa. Sí, le preguntó, oye abuelo, ¿qué es eso de barbarés? Uy, lo que me contó, ¿lo sabéis? ¿Sabéis? No, uy, pues mira. Me contó que eso era una leyenda sobre una bruja, sí. Y que a la gente que se iba a trabajar en unos campos que había en Murillo, que tenían que pasar por el camino de la bruja, pues les hechizaba. Y no les dejaba regresar a sus casas. Y que el camino de la bruja había que hacerlo de espaldas. Porque si ibas del derecho, pues te hechizaba y no te dejaba regresar nunca a casa. Uy, mira, yo no sé si es verdad o no, porque ahora dicen que por ahí hay unas ruinas romanas o yo qué sé. Pero yo me he pasado media infancia teniendo pesadillas con la bruja. Sí. Bueno, que ya os he dicho yo que era muy preguntona. Siempre me lo decían, qué niña más curiosa, no calla la niña, no para de preguntar. Y sí, y le pregunté un día a mi abuelo también, oye abuelo, ¿y en tu época se trabajaba tanto como ahora? ¡Uy! Tanto y encima peor, porque todo el dinero que sacábamos era para el marqués. Y había que pagarle por fanega, por cereal, por lo que fuera, por alquiler de las tierras, y se llevaba todas las perras. Y no había forma de ahorrar. Bueno, que las perras que se ahorraron también fueron para el marqués, porque hubo que comprarle las tierras. Anda, que eso... Pero, oye, que es que Arrúbal es un pueblo muy, muy antiguo, ¿eh? Que data del siglo, o sea, aparece ya mencionado en el siglo XI, ¿sí? Lo que pasa que siempre ha pertenecido a los marqueses. Pero nosotros siempre hemos querido comprar las tierras, que ya empezamos con todo el papeleo y con los pagos en 1942. Pero los papeles no llegaron hasta el 65. Aunque el sentimiento lo teníamos de antes. Vamos, que nos separamos de Agoncillo en el 52, con eso os lo digo todo. Ay, el momento de recibir los papeles de la propiedad, la verdad que fue aquello una celebración y una alegría tremenda. Nosotros siempre habíamos querido los papeles.
siempre hemos estado muy unidos. Muy unidos. Hemos sido como una gran familia. Bueno, con sus cosas, como en todas las familias, claro. Y por eso pudimos comprar las tierras. Sí, sí, porque había muchos que no tenían dinero para comprarlas. O incluso había otros que seguían debiendo dinero a los marqueses. Por eso hicimos un esfuerzo entre todos y compramos las tierras. Fue complicado. Hubo que esforzarse mucho, que trabajar en lo que fuera, en tu campo, en el de otro, en botando, en la fábrica, en lo que hiciera falta. Bueno, y durante un tiempo no se veía ni una camisa nueva en Arrubal, que todo el mundo le daba la vuelta a los cuellos y a las mangas y ala, arreando. Todos los ahorros fueron para la compra de las tierras. El préstamo, los intereses, imaginaros. Pero bueno, nosotros estábamos muy contentos de que las tierras fueran nuestras. Aunque tengo que reconocer que, como en toda relación, también hay momentos complicados. Y si hay dinero de por medio, pues la cosa siempre se complica mucho más. Y pasó. La cosa se empezó a tensar porque, mira, había unos terrenos que eran comunales, que pertenecían a todos. Y entonces, pues ahí teníamos una explotación de choperas que luego vendíamos y arreglábamos las cosas del pueblo, pues las aceras, las farolas, lo que hiciera falta. Pero había gente que no estaba de acuerdo. Había gente que decía que esas tierras tenían que ser del ayuntamiento. Y había otra gente que decía que no, que había que venderlas o que subastarlas. Y mira, la cosa se puso tan tensa, que un día tuvo hasta que venir la Guardia Civil. Y bueno, es una pena porque la verdad que hemos estado siempre muy unidos. Y es una pena también porque en los momentos de debilidad en las historias, ¿sabéis qué suele pasar? Que aparece algún listo. Sí, aprovechando el momento de debilidad, aparece algún listo. Ya que aparecieron varios, que compraron las tierras por 2 duros, las compraron. Y no eran ni del pueblo ni nada de nada. Mira, iba yo el otro día pasando por donde el tío ese que tiene las viñas, que Dios me perdone, pero que me puse, mala me puse. En fin, que en todos lados se cuecen habas. Vamos a dejarlo ahí. Han llegado los mercaderes de Mendavia. Traen leche fresca y también pescados al grito de pescaditos, señoras, pescados. Y de Agoncillo no solo venían cántaras de agua, también un señor que iba vendiendo por las casas leche de cabra, leche y carne de cabra también. Y luego los de Barea, esos traían de todo: chicharros, sardinas, anchoas, 4 kilos de anchoas, 4 pesetas. Uy, mi madre las hacía fritas riquísimas. Y las que le sobraban, pues las metía en aceite. Aquí nunca hemos necesitado frigorífico. Lo comíamos todo al momento. Y si algo sobraba, pues eso, en aceite, en vinagre, en lo que hiciera falta. Aquí teníamos nuestras pequeñas fiestas, sobre todo gastronómicas. Uy, me estoy acordando de la matanza del cerdo. Uy, de ahí sacábamos de todo. La de partes que no tiene un cerdo. Uy. Eso sí, tengo que decir que aquí lo que sí que ha faltado, aparte de la fuente que llegó tarde, fue un médico. ¡Un médico!
Había que preparar unos ciscos para conseguir un médico que no veas. Mira, había uno en Agoncillo. Entonces te tenías que ir hasta Agoncillo a encontrarle. Luego te lo tenías que traer hasta aquí, si es que estaba disponible. Y bueno. Eso era, luego ya un poquito más adelante, pues nos pusieron un practicante, don Antonio. Pero que aún así, los partos los hacíamos entre todas las vecinas. Y bueno, cada uno ayudaba en lo que podía. Por ejemplo, mi padre, que había estado también mucho con ganado, pues sabía de hierbas, de vendajes, de curas, y era así un poco curandero él. Y todo el que sabría algo, pues lo aportaba. Pero todo llegó tarde. El teléfono también, que teníamos una centralita con Pilar, bueno, una cosa, aunque había algo que no tardó mucho en llegar, que fueron las fiestas, los bailes y las buenas orquestas. De eso sí que hemos tenido siempre. ¡Música, maestro! ¡Uy! Como si fuera esta noche. Esto no sé si contarlo, Raúl. Pues yo conocí a mi marido en el baile. Estaba así bailando con mis amigas y aprovechó que no me miraba mi madre ni las madres, que siempre se ponían ahí en una esquina a mirar la distancia de seguridad. Y buenas eran ellas. Y aprovechó él y me tocó así por la espalda. Y yo hice como que no me enteraba. Y entonces me volvió a tocar así por la espalda y ya dije, le miro. Le miré y entonces él me agarró así y bueno, y me acompañó luego a casa, aprovechando que mi madre no miraba, y entonces fuimos juntos a casa, y aprovechando la falta de tendido eléctrico y la luz de las farolas, pues... Bueno, tampoco fue para tanto, que es que me he venido arriba con la cosa dramática, que hay menores delante y todo, nada. Que las parejas no solo se conocían en el baile, ¿no? Espérate que me han entrado unos calores, hija, que no veas. A ver, mi mejor amiga, vamos a contar su historia y no la mía, ¿no? Que es mucho mejor. Mi mejor amiga conoció a su marido en el campo, en los espárragos. Porque los espárragos, claro, es un caminito que tú vas trabajando uno al lado y el otro al otro, y tú coges ahí, no sabes si es un espárrago la mano, y entonces pues... Bueno, que había opciones de encontrar el amor, quiero decir. ¡Ay! Había otra que a mí me hace mucha gracia. No se preocupen, si no han tenido suerte ni en el baile ni en el campo, ¿saben qué hay? El reparto de solteros del sombrero. Aquí lo tengo. A ver qué tal está Rubal de solteros. Que me levanten la mano los solteros, por favor. Mira, una. Bueno, ya incluimos solteros y solteras, porque con la falta de voluntarios que hay... Bueno, toma, Carles, insiste un poco. También vale quien quiera cambiar. También, estamos abiertos. Y vamos, todo el que no esté casado por la iglesia se considera soltero, ¿eh? Bueno, en aquel entonces os explico, se hacía de la siguiente manera. Primero se repartía un papelito entre los solteros. En este caso estamos mezclando un poco, pero bueno. Entonces, los hombres iban allá apuntando su nombre y luego las solteras iban pasando y sacando un nombre del sombrero. Ya a ver quién tocaba, claro. ¿No quieren ustedes desafiar a la suerte? ¿Están bien así? Oye, veo que esto ha funcionado.
Porque si están todos casados, pues genial, claro. A ver, y no me haga como en otras ocasiones, que hubo un año que me empezaron a apuntar la burra de Pepe, la bicicleta de Paco. No. A ver, aquí hay jóvenes que no sé si están en edad, pero están cerca. Claro, aquí hay jóvenes. Además, antes daba igual, si tocaba una moza de 10 con un señor de 60, pasaban el día también juntos. Y ya estaba. Claro. Y luego lo que también había eran muchas casualidades. Porque vamos, ¿cuántas veces no ha pasado que justo los que se gustaban les tocaba juntos y... sospechoso. A ver, ¿tenemos ya algún nombre o no? Ella está dispuestísima. Ahora, que eso es la suerte del sombrero. Que si no meto yo ahí mano y luego me dicen que le he puesto a propósito con tal. Y que no, yo... A ver si nadie se ha hecho mucho gracioso. A ver, que luego se puede querer variar también, no pasa nada. Raúl, ¿tú qué tal? ¿Tú sí? Vale, no sé, digo, si quieren... Mano inocente, no, pero que es que la dinámica, la logística era otra. Ahora ya se nos ha remezclado todo, así que la vamos a cambiar. Normalmente lo que se hacía era eso, los solteros metían su nombre o metían lo de la bicicleta de Pepe o lo que cada uno ya quisiera, y entonces pues se levantaba una soltera, por ejemplo tú. Voluntaria o involuntaria, me viene, ¿no? ¿Qué te parece bien? No está soltera. ¿No está soltera? ¿Quieres anunciar algo delante de toda Rubal? Que la moza dice que no está soltera, están tus padres aquí. Ah, que sí, que era broma, que está soltera. Pues entonces sácame un papelito, a ver quién te ha tocado. Ahí va. A ver, eso eres capaz de descifrarlo porque yo no. ¿Quién es el responsable de esto? Petra, mira. Es claro, Petra. Pues nada. Nada. Aquí os bendigo yo y a pasar el día juntas. Mira, ella, la Petra, toma. ¿Alguien más quiere probar suerte? ¿Tú también hoy? Están las muchachas de Arrubal que no veas. ¿Quieres ponerte de pie para que te vea todo el mundo? Ah, eso no quiere, que sí, hombre, venga, ponte de pie, ven aquí. Ven aquí. Saluda a todo tu público, hazme el favor. ¡Suerte! Suerte, vosotros no habéis echado el nombre. Sí, ni tú tampoco, el de rojo. No sé si sois hermanos. Bueno, ya está, toma, coge. Luis, por favor, en la sala, mira lo que majo, con su sudadera de bicicleta. Muy bien. ¿Que quiere venir aquí? Pues sí, ven. Si quieres si quieres presentarte o que ellos bendiga o lo que sea, yo... Ya la legalidad ya es otra cosa, pero vamos, que por mí no sea, bueno, que esto se hacía el 1 de enero. Porque, pues, año nuevo, pues, chica, vida nueva, y ya está, claro. Algo de música para que se les pasen los calores, que me van a tener que quitar la bata. ¿Qué quedan? Si quieres probar. No, que tú estás bien. Ah, vale. Me había preocupado por si acaso. Que os habéis sobreexcitado un poco, La tradición esta va a haber que volver a recuperarla. Os sienta muy bien.
A mí lo que me encantaba era también las navidades. Las navidades eran preciosas. Todas las puertas de las casas abiertas. ¡Uy! Y que nos juntábamos un montón a cenar. En mi casa, por lo menos nos juntábamos 30. Primos de todo tipo. Lejanos, más lejanos, segundos, terceros, cuartos, quintos. Vaya, que no sabías, pero te rejuntabas ahí todos. Y la comida. Tengo los sabores aún en la boca. Mi abuela hacía un plato todos los años, que era bacalao con cardo y con caracoles. Estaba buenísimo. Es que antes la comida sabía de otra manera, porque se hacía en la cocina económica, se hacía con carbón. Bueno, y la cocina económica también servía para calentarnos. Mirad el ingenio que teníamos, que cogíamos. ¿Sabéis las chapas que unen las traviesas del tren? Las chapas de metal. Pues esas las cogíamos, las metíamos en la cocina económica, les poníamos unos paños y las usábamos para calentar las camas. Pero a mí lo que me está es sonando la tripa, ¿eh? Yo no sé si es la hora o algo, pero que es que me está entrando un hambre que no veas. Me estoy acordando de los caparrones de mi madre con tocino, que estaban... Y chorizo, no me lo digáis que me lo como, que estaban riquísimos, eso. ¡Ay! Y me estoy acordando también de las patatas con chorizo, con pimiento seco y con huevo frito. Estaba eso. Teníamos huevos fritos porque teníamos gallinas. Oye, que no me miréis así, ¿eh? Que tampoco me estoy haciendo yo la chula ni nada. Que muchas veces los huevos los teníamos que vender para comprar otras cosas. Bueno, si mi tía siempre contaba una anécdota, que decía ella, yo hago un huevo para 7. ¿Pero cómo vas a hacer un huevo para 7? Yo hago un huevo para 7. ¿Sabéis cómo hacía el huevo para 7? Mirad, pues lo que hacía era una fritada muy grande, luego le echaba un huevo en medio, escalfado, y ya está, y a repartir un huevo para 7, decía. Y bueno, muchos días de fiesta también comíamos garbanzos. ¿Comíamos garbanzos? A ver, no siempre. Algunos días tocaba gallina o el pollo. Es que tengo la imagen aquí. La imagen de mi madre, mira. Cogía el pollo mi madre, se lo metía debajo el sobaco, le cogía el pico y el cuello, se ponía debajo de un cazo, le rajaba el cuello y ahí salía la sangre que luego usaba para otras cositas, ¿eh? Y a ver, que a mí me sigue gustando el pollo y el pollo la verdad que le quedaba buenísimo, pero la imagen la sigo teniendo, aquí la tengo. Mi madre era tremenda. En fin, no solo teníamos las fiestas de la Navidad, incluido el reparto de los solteros. También teníamos pues la Semana Santa, que la hacíamos un poco a nuestra manera. Y luego las fiestas de agosto, las de verano, las de San Justo y San Pastor, que esas no me gustaban tanto, porque había que ir a trabajar. A mí las que me gustaban eran las de invierno. Las de la Virgen de la Inmaculada, porque ya no había que trabajar tanto en el campo. ¡Claro! ¿Dónde me había quedado yo? Ya, lo de mi marido ya os lo he contado. Pues entonces en los 15 años más o menos me habré quedado, ¿no? Ay, sí. Bueno, pues a los 15 años conocí a mi marido, ¿no? En el baile, como os he contado, cuando mi madre no miraba y cuando... Bueno, eso, ya. Pues entonces pasamos de novios, 5 años pasamos de novios, ¿sí? Entonces era así. Y luego ya cuando tuvimos dinero para comprarnos la casa, pues nos casamos, pero no antes. ¿Y que cuándo nos casamos? En invierno. En noviembre, nos casamos en noviembre, que ahora la gente se casa en primavera, en verano, pero nosotros en noviembre.
porque no había que trabajar, básicamente, vaya, eso era así. Y yo, desde aquel entonces, pues bueno, pues me puse a trabajar con mi marido en el campo y a cerrar y a embotar. ¿Que estas manos han cerrado miles de botes? ¿Sí? Y bueno, pues ya a partir de los 70, pues las cosas cambiaron. Porque vino gente y compró tierras, por 2 duros, hay que decirlo también, pero nos vino muy bien al pueblo, porque trajeron mucho trabajo y pusieron la tabacalera, el polígono y todo aquello. Vamos, a partir de los 70 toda la gente joven se ha ido a trabajar a la fábrica. Bueno, y también ha venido pues mucha gente de fuera. Mucha gente de fuera que me parece curioso, porque siempre dicen que cuando se vuelven al sur o así para ver a sus familias, pues que echan de menos a Rúbal. Y mira que al principio les costó adaptarse, porque claro, pues el clima es muy diferente, las calles que estaban llenas de barro, la comida que era diferente, y que decían que hablábamos raro, que no nos entendían, que si habría qué. Pero luego, ahora son como uno más, y muchos que vinieron también para hacer la autopista, y se han quedado. Y es que Arrúbal es eso, Arrúbal es familia, es hogar, es esfuerzo y trabajo, pero es cariño, y eso no se cambia por nada. Y esta es la historia de Arrúbal, un pueblo en la imaginación que ahora es realidad. Y si alguien se ha quedado con ganas, yo hago un reparto rápido, ¿eh? Ahora mismo tenemos a Ana Colacao con Georgino el Amoroso. Yo a estos los arrejunto, luego ya habláis entre vosotros.